Aquí estamos de nuevo con un vídeo más de la serie de lógica y matemática discreta en la ETCC. Bonito nombre, muy significativo. Y hoy vamos a ver la semántica, la primera parte de semántica. La semántica es la parte de la lógica que se encarga del significado de las fórmulas proposicionales. El primer problema, el problema 141 del material, dice lo siguiente: discutid la necesidad de asignar valores veritativos a una fórmula en relación con el problema central en el tema de la lógica. El problema central en lógica es determinar si un razonamiento es correcto o no. Entonces lo que hicimos hasta ahora fue coger el lenguaje natural. De momento nos olvidamos de si es cierto o falso un determinado enunciado, y lo que hicimos fue ver la estructura interna de los enunciados y a partir de ahí pasar del lenguaje natural a las fórmulas proposicionales. ¿De acuerdo? De hecho, definimos un enunciado como una oración declarativa o informativa de la que se puede determinar su valor de verdad. O sea que ya estaba metido ahí el asunto de los valores veritativos, de los valores de verdad, y ahora lo vamos a retomar. Entonces, un razonamiento en general empieza suponiendo que hay unos ciertos hechos que son ciertos, que se llaman premisas. Razonando de manera correcta, que eso lo veremos al final de este tema, alcanzamos conclusiones correctas. Entonces, el hecho de que las premisas tengan que ser ciertas, eso ya nos hace que tengamos que contemplar el concepto de verdad y falso. Es decir, necesitamos los conceptos de fórmula cierta y fórmula falsa. Vamos a ver cómo se dan valores veritativos, valores de verdad a las fórmulas proposicionales. Lo primero que hacemos es dar valores de verdad a las variables proposicionales. ¿De acuerdo? En el tipo de lógica que estamos viendo ahora, eso solamente es 0 y 1. ¿De acuerdo? En otro tipo de lógicas, pues hay tres valores, las lógicas trinivaloradas o las lógicas probabilísticas, donde el valor de verdad de una fórmula es un número entre 0 y 1 que representa la probabilidad de que sea cierta. Aquí, en esta lógica aristotélica clásica básica que estamos viendo, las variables proposicionales o son ciertas, o sea, no es que sean ciertas, o toman el valor 1 cierto o toman el valor 0, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cómo pasamos de las variables proposicionales a las fórmulas? Vamos a ver cómo. Entonces, bueno, un poquito de terminología. La asignación de valores de verdad a las variables proposicionales, como vemos, se llama valoración. La asignación de valores a las fórmulas se llaman valor veritativo y dependen obviamente de las valoraciones. Dependen en función de las siguientes tablas de verdad. Bueno, las variables proposicionales toman sus propios valores dadas por la valoración. Para valor veritativo vamos a usar la notación de poner una tilde encima, porque técnicamente la asignación de valores a las variables proposicionales es distinto de la asignación a las propias fórmulas. En una negación, el valor veritativo va a ser 1 cuando la fórmula f sea falsa y va a ser 0 cuando la fórmula sea cierta. ¿Vale? Es decir, la negación, el valor veritativo de una fórmula negada va a depender del valor veritativo de la propia f, de la propia fórmula. Cuando tenemos una conjunción, esta solamente va a ser cierta cuando los dos términos sean ciertos, que es lo que pone esa transparencia. La disyunción va a ser cierta cuando al menos uno de los términos sea cierto. Por eso pone que es 0 cuando los dos lo son. En una implicación, y esto ya es más delicado, en una implicación vamos a tener valor falso, valor 0, cuando partiendo de una cosa cierta, cuando f sea cierta, obtengamos que sea falsa. Aquí los alumnos suelen tener un poco de problema con esto, porque por otra parte, cuando dice 1 en caso contrario, está contemplando el caso en que una fórmula cierta implique una fórmula cierta, es decir, que f y g sean ciertas, y eso es
lógico, ¿no? Si parte de una cosa cierta, llega a una cosa cierta. Ahora, cuando v de f con tilde es 0 y v de g es 1, es decir, que de algo falso se deduce algo cierto, esa tabla de verdad le da un valor 1. Pero es que eso es así. Y también en el caso en que f sea falsa y g sea falsa. De algo falso se puede obtener algo cierto o algo verdadero, ¿vale? De ahí que se le asigne el valor veritativo 1. Por último tenemos las incondicionales, que es, bueno, pues cuando f y g tengan el mismo valor, entonces los damos como 1. Es decir, que 1 equivale a 1, cierto, y 0 equivale a cierto, pero 1 equivale a 0 es falso y 0 equivale a 1 es falso también. Vale, en este problema pide elaborar las típicas tablas de verdad que habéis visto en el bachillerato, ¿vale? Si desarrollas lo anterior, pues te va a quedar esta tabla que seguro que tenéis más familiaridad con ella. Vale, aquí vemos que si p vale 1, pues no p va a valer 0, si p vale 0, pues entonces no p va a valer 1. De acuerdo, y aquí tenemos, pues eso, todos los unos y ceros clásicos. Seguimos. Vale, ahora vamos a dar una serie de definiciones que nos sirven para clasificar las fórmulas en función de sus valores veritativos. Entonces decimos que V, una valoración, es un modelo de f si la valoración hace cierta a la fórmula, ¿vale? A partir de aquí, lo digo ya porque alguien me puede estar diciendo que aquí no está la tilde, vamos a quitar la tilde, ¿vale? Si v tiene delante de sí una fórmula, ya entendemos que es valor veritativo. Si es una variable proposicional, entendemos que es una valoración, ¿de acuerdo? Eso es para simplificar la notación, es un abuso de la notación, pero nos permite simplificar la notación bastante y hacer más ágil la escritura. Vale, entonces, modelo de f es una valoración que hace cierta a la fórmula. Si la valoración no hace cierta a la fórmula, la hace falsa, decimos que es no modelo. También decimos que v no satisface a f. De la misma manera también decimos que v satisface a f cuando es modelo. Las fórmulas que tienen modelos y no modelos, ambas se llaman contingentes. Es decir, que una fórmula que tenga modelos y no modelos la vamos a llamar contingente. Pero tiene que tener las dos cosas. No vale con que diga, bueno, tiene solo modelos. No, eso no es fórmula contingente. Una tautología es una fórmula que cuando le metes cualquier valoración sale cierta. Cualquier valoración es modelo. Y en cambio una contradicción es una fórmula que cuando metes cualquier valoración saca siempre falso. Es decir, que nunca encuentras una valoración que satisfaga a f. Si una fórmula tiene valoraciones que son modelos, se dice que es satisfactible, y si no, se dice que es insatisfactible. Vale, aquí tenemos varios, el ejercicio 1.4.11, que es dar ejemplos de tautologías, contradicciones y fórmulas satisfactibles que no sean tautologías y que tengan un solo conectivo binario. Este ejercicio lo hemos hecho en clase y bueno, pues como es bastante sencillo me lo he saltado. Por ejemplo, de viva voz, una tautología es P o no P, porque o bien sea P o bien sea no P. Es muy fácil ver que esta fórmula es tautología, que siempre va a dar 1 sea cual sea la valoración. P y no P es una contradicción, ¿vale? Y tiene un solo conectivo binario. No se puede dar una cosa y su contraria a la vez, eso es contradicción. Y P o Q, pues claramente es una fórmula contingente. Algunas valoraciones dan 1, como por ejemplo P y Q igual a 1, pero en cambio P igual a Q igual a 0 da 0. Y luego si en lugar de P y Q pones F y G, otras fórmulas arbitrarias, pues contestarías a la segunda parte del ejercicio. Generalizamos conjuntos de fórmulas. Ahora lo que tenemos es un conjunto de fórmulas, F1, Fk, digamos, y una valoración satisface a ese conjunto, así, al conjunto de fórmulas, si
la valoración satisface a cada fórmula de phi. Y entonces se dice que es modelo. Igualmente, si no hay ninguna valoración que satisfaga todas las fórmulas a la vez, entonces se dice que el conjunto de fórmulas es insatisfactible. Ejercicio 1.4.15. Tenemos esta valoración, P y Q son ciertas y R y S son falsas. Y hay que determinar el modelo de cada una de estas fórmulas. Vamos a hacer los tres primeros ejercicios, ¿de acuerdo? Hay una cosa que pide más, perdón, dice calcular el número de valoraciones significativas de cada fórmula. Voy a empezar por esta parte. Si una fórmula tiene n valoraciones significativas, entonces cada variable puede tomar el valor 1 o 0, ¿vale? Y además lo hace de manera independiente del resto de las variables. Por tanto, eso significa que hay 2 elevado a n valoraciones significativas para una fórmula con n variables proposicionales. Perdón por la errata aquí. Bien, tenemos P implica no Q. Si Q es 1, entonces no Q es 0. Y como P es igual a 1, pues entonces la fórmula P implica no Q es falsa. Esto es una mera aplicación de la tabla de verdad de la implicación. Aquí el conectivo principal de esta fórmula, vamos a volver a ella, era no P o Q si solo sí no R, ¿vale? Entonces, como el conectivo principal es el bicondicional, hace falta que esas dos fórmulas, no P o Q y no R, tengan el mismo valor de verdad, o sea las dos falsas o sea las dos verdaderas. Como R es 0, entonces debe cumplirse que no P o Q es falsa. Pero esto ocurre si no P y Q es 0. Sin embargo, establece que Q es 0. Si vamos arriba, vemos que Q es 1 y por tanto no lo cumple. Y V es no modelo. O V no es modelo de la fórmula. Vale, para este último vamos a hacer el árbol estructural. Vale, en general, los dos casos anteriores han sido fáciles porque, bueno, eran fórmulas muy cortas. Cuando tienes fórmulas muy complejas, lo suyo es hacer el árbol estructural y empezar a evaluar la fórmula desde las hojas del árbol, que es donde van a estar las variables proposicionales, la valoración, e ir procesando hacia arriba. Vamos a ver cómo. Esto sería el árbol estructural de la fórmula que nos toca, que es la tercera. P y no S implica no R y ahí tenemos ese árbol. Empezamos dando valores de verdad a las variables proposicionales según las valoraciones que nos han dado, que sería P igual a 1, S igual a 0, R igual a 0. Y ahora seguimos procesando, habría que pasar de S a no S y de R a no R y daría eso. Ahora pasamos a P y no S, que daría 1 y por fin la fórmula de arriba. ¿Vale? 1 implica 1, eso es cierto y por tanto la fórmula es modelo. Muy bien, pasamos a otra sección un poquito más complicada. Decimos que dos fórmulas son lógicamente equivalentes si tienen los mismos modelos. Si para toda valoración sale que V de F es igual a V de G. Cuando eso ocurre, usamos esas tres rayitas para decir que son equivalentes. Bien, entonces tenemos aquí un teorema, el 1.5.3, que dice lo siguiente: F es una tautología si y solo si es equivalente a la constante t, a la constante 1. Y la segunda parte del teorema dice F es una contradicción si solo si es equivalente a la constante no t, o t invertida, que es la constante 0. Vamos a hacer una prueba de esto, sobre todo porque es importante la escritura y la demostración, y es objetivo de este curso. El teorema tiene bicondicionales, lo cual significa que hay que probar las dos implicaciones. Vamos a probar primero que si F es tautología, entonces equivale a la constante t. ¿Vale? Lo he puesto al principio en el teorema para que se vea claro qué es lo que estamos haciendo. Entonces empezamos diciendo, si F es una tautología, entonces toda valoración es modelo. Esa es la definición de tautología. Por otro lado, la constante t es igual a 1 para toda valoración, porque es constante.
Por tanto, F y T son lógicamente equivalentes. Este es un teorema muy sencillito, de los primeros que estamos haciendo, donde se trata básicamente pues, de relacionar un par de conceptos. Segunda parte, ahora hay que probar que si F es equivalente a la constante, entonces F es una tautología. La constante T tiene a cualquier valoración como modelo porque la constante 1. Le metes una valoración y te da 1, no importa el qué. Entonces se tiene que si F es equivalente a T, toda valoración es modelo de F. Y por la propia definición es tautología. ¿De acuerdo? Ved que en esta demostración hay mucho castellano, es decir, huid del código interno, sed claros en vuestras argumentaciones, en vuestros razonamientos y ser concisos también. Continuamos, tenemos el teorema 154, que lo hemos mandado como tarea que vale puntos, entonces hemos mandado el 2 y el 3, voy a hacer nada más que el 1. F es equivalente F bicondicional G es equivalente a T si solo si F y G son equivalentes. Entonces de nuevo tenemos un sí solo sí, hay que hacer dos pruebas. Vamos a ver que si F equivale a G es equivalente a T, entonces F y G tienen los mismos modelos. Según los valores veritativos del bicondicional, F bicondicional G es 1 únicamente cuando F y G tienen los mismos modelos. Esto implica que los modelos de F lo son de G y viceversa, y por tanto F es equivalente a G lógicamente. Segunda parte, F y G tienen los mismos modelos. ¿Vale? Si F y G tienen los mismos modelos, entonces el valor veritativo del bicondicional es 1 por su tabla de verdad. Y por tanto, siempre va a dar 1 y por tanto va a ser equivalente a la constante T. Teorema de reemplazamiento. Ese teorema y el siguiente, el teorema 156, no se pide que lo probéis, pero sí que conozcáis su manejo. En el primero, sobre todo que lo leáis con una lectura comprensiva profunda. Dice el teorema de reemplazamiento: si en una fórmula F se reemplaza una subfórmula suya G por otra H, de manera que G y H son lógicamente equivalentes, entonces la nueva fórmula es equivalente a F. Bueno, esto hay una manera muy sencilla, intuitiva, no formal, de verlo, y es que me hago el árbol estructural y cojo la fórmula G. La fórmula G va a tener todo un subárbol entero. Si la sustituyo por otra H que sea lógicamente equivalente, cuando haga toda la evaluación de la fórmula me va a dar lo mismo que en F, antes de la sustitución. ¿De acuerdo? El teorema 156 lo que dice es básicamente el teorema 155, el teorema de reemplazamiento, pero aplicado a conjuntos de fórmulas. Ahora tengo un conjunto de fórmulas, sustituyo una por otra que es lógicamente equivalente, y entonces, bueno, pues los modelos de Φ1 y Φ2 van a ser los mismos. Esto es bastante lógico. Por último, tenemos las equivalencias importantes. Hay una serie de equivalencias que os tenéis que memorizar porque las vais a usar con mucha frecuencia y son esenciales, que son equivalencias entre fórmulas que luego nos van a permitir mucha operatividad. Por ejemplo, vamos a empezar leyendo algunas. Leyes conmutativas: F o G es equivalente a G o F, eso es bastante obvio. F y G es equivalente a G y F. Luego tenemos leyes distributivas: F o G entre paréntesis y H es equivalente a F y H, o entre paréntesis G y H. Leyes de identidad, donde se puede simplificar la T o la no T. Leyes del complementario: F o no F es equivalente a T, eso ya lo sabíamos, lo habíamos comentado en un ejercicio anterior. F y no F es equivalente a la contradicción, a no T. Leyes de idempotencia, leyes de acotación. Estas leyes se pueden probar bastante fácilmente, las de idempotencia y acotación, recurriendo a las tablas de verdad. Leyes de absorción son también bastante razonables y directas. Leyes asociativas también. Leyes de Morgan, estas son bastante importantes, aparecen mucho, sobre todo las vamos a ver en las reglas de inferencia.
Aquí estamos diciendo que f o g, la negación es igual, lógicamente equivalente, quiero decir, a no f y no g. Esto se puede probar también con tablas de verdad. La negación de f y g es equivalente a no f o no g. Estas leyes son bastante famosas. Esta última, la relación entre conectivos, f implica g, es equivalente a no f o g. Esto también, de nuevo, con una tabla de verdad se ve inmediatamente. Y esto es una definición clásica de f bicondicional g es equivalente a f implica g y g implica f. Bien, un último ejercicio. Aquí tenemos, usando las equivalencias anteriores y el teorema de reemplazamiento, probar las siguientes equivalencias. No vamos a hacer todas, hay muchas y algunas os las queremos dejar para vosotros. Vamos a hacer tres de ellas, ¿no? Por ejemplo, la primera, f implica g y h es equivalente a f implica g y f implica h. Vale, entonces primero voy a usar la relación entre conectivos, es esta que estoy marcando aquí, ¿vale? Y entonces diría no f o g y h, y entonces aplico la propiedad distributiva, ¿de acuerdo? Y me queda esto. Y ahora aplico de nuevo la relación entre conectivos entre la implicación y la disyunción, y sacaría f implica g y f implica h con los paréntesis correspondientes. Para el 4, que es el otro que quería hacer, de nuevo uso la equivalencia entre implicación y disyunción y me quedaría esto, negación de f y g entre paréntesis o h, y aquí lo que hago es aplicar las leyes de Morgan, ¿vale? Esto es la negación de una conjunción que sale no f o no g. Aquí hago asociativa y luego empiezo a pasar de la disyunción a la implicación con la relación entre conectivos y me quedaría eso. Y por último tengo esta que es un poco más complicada. Aquí tenemos la negación de una fórmula muy grande que es equivalente a la constante 0, a no t, y entonces lo primero que hago es, dentro de la negación, aplicar la relación entre conectivos y entonces me quedaría no f o y todo el segundo término. Vuelvo a aplicar la relación entre conectivos para la implicación y me quedaría esto. Y ahora lo que hago es aplicar las leyes de Morgan, ¿vale? Como hay una doble negación, quedaría doble negación de f que se queda en f, y ahora vuelvo a aplicar las leyes de Morgan, ¿de acuerdo? Y entonces al final me queda f y no g y no f y no g, y eso es equivalente a la constante 0. Pues esto ha sido todo por hoy. De nuevo, siento que la tecnología no nos acompaña el otro día, pero aquí tenéis el vídeo entero de esa parte. Hasta el próximo vídeo. Seguimos aprendiendo.